Valentina. Bueno, Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Hoy tenemos una enseñanza bíblica, como siempre lo digo, desde el punto de vista de Jesucristo. Les habla el hermano Henry Gutiérrez, pastor. Y quiero darle la bienvenida a todos los hermanos que se están conectando en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y los que mirarán en diferido en YouTube. Dios les bendiga a todos grandemente. Y a los hermanos que están aquí, la hermana Sandra, la hermana Nati, la hermana Luzmila, la hermana Mariuxi, Valeria y los hermanos, hermano Francisco, el hermano José, el hermano Gilmar, el hermano Noé. Todos bienvenidos y lo más importante es que podamos hoy deleitarnos en la palabra. Y como estamos en los últimos tiempos, vamos a ver un versículo muy bonito, ¿ya? Y hoy va a ser cómo están nuestros tesoros en el cielo. Ya nuestros tesoros en el cielo. Usted sabe que nosotros tenemos una norma de parte de Jesucristo que debemos de buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás es una ¿qué? Añadidura. María Eugenia Silvestre, Dios te bendiga desde La Paz, Bolivia, bendiciones y gracias por estar conectados. Bueno, esto es muy importante, hermano, porque estamos en un tiempo que es realmente difícil para todas las personas. No es fácil solamente para las personas que no son de la iglesia, sino para todos. Estamos viviendo una situación que es para todos un poquito, vamos a decir, como la vida del futuro, pero trae sus cosas, trae sus adelantos, pero también trae sus dificultades, sus problemas y sus cosas que conllevan todo ese adelanto. Entonces vamos a comenzar un consejo de Jesucristo que es Mateo 6:19. ¿En dónde debemos de hacer los tesoros? ¿Ya? En el cielo. Hermana Valentina, siga. Amén. Mateo capítulo 6 y versículo 19. ¿Qué nos dice, hermano Gilmar? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Amén. No hagáis tesoros en donde, en la tierra, donde, miren los problemas que tiene acá los tesoros, donde los ladrones minan y hurtan y las cosas se deterioran por el mismo oxidación y todo. Vamos a hacer ahora una oración muy especial para que el Señor nos dé esa parte esencial que es el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. ¿Quién quiere dirigir hoy la oración? Yo le dejo a que una de las jóvenes dirija la oración. ¿Quién la quiere dirigir? Entonces vamos a pedirle que la dirija la hermana Mariusi, ya que está aquí con nosotros. Amén. Bueno, hermana Mariusi, siga por favor. Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo, por este hogar que nos recibe cada martes, Señor, que nos abre sus puertas con tanto cariño, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que habitan aquí, a sus familias y hasta sus últimas generaciones, Señor. Te damos las gracias por permitirnos también disfrutar de la sabiduría del hermano Henry, que guía nuestro conocimiento, siempre inspirado en tu palabra, oh Señor Jesucristo. Te damos las gracias también por las cosas que brindas cada instante de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que no nos abandones, que tu misericordia siempre esté rodeándonos, que tu amor nos ampare siempre y nos libre de todo mal. Perdona nuestras faltas y permítenos conocerte cada día más y seguir tu camino, Señor, para hacer honor a tu santo nombre. Amén. Amén. Muy importante lo que es oír a Jesucristo, ¿cierto, hermana Valeria? Bien importante eso. El asunto es que en este tiempo nosotros de pronto no le damos ese entusiasmo de las palabras de Él. Vamos a poner un ejemplo. Muchas veces nosotros nos hemos llevado sorpresa con locutores. Oímos la voz de ese locutor y se imaginan, si son mujeres, se imaginan el galán del siglo XXI. Y cuando llegan a verlo, resulta que, oye, yo me imaginaba usted que era altísimo y es bajitico. Y entonces nos llama una sorpresa. Entonces, el asunto es que con Cristo hay algo que es algo especial. Que nosotros cuando oímos las palabras de Cristo, el apóstol Juan lo conoció. Y la verdad que era, como dice en Isaías, que no llamaba mucho la atención.
porque eso estaba escrito en la Biblia. Dice que no será de hermosura, de buena apariencia, sino será sin atractivo para que nadie pues se vaya con el ego, sino se vaya con el conocimiento. Entonces, pero cuando Juan Bautista lo ve ya glorificado, Juan Bautista tiene que decir, vi uno semejante al Hijo del Hombre, pero este era fuerte, era tan grande que su voz cuando hablaba parecía una cantidad de aguas, como una catarata que está cayendo, era algo impresionante. Entonces acá el asunto es, ¿qué importancia yo le doy a las palabras de Jesucristo? Porque hay cantidad de palabras en el mundo y uno le da mucha importancia. Palabras del estudio, palabras en los negocios, palabras del novio, palabras de la novia, del esposo, de la esposa, del papá, de la mamá, del hermano. Hay muchas personas que nos dan palabras, pero las palabras, hermano Sebastián Siga, Dios le bendiga, pero las palabras de Cristo, ¿en qué lugar las tenemos nosotros? Sería bueno preguntarnos, ¿cierto? Porque nosotros vemos muchas cosas que nos llegan a nosotros y son palabras, de pronto un amigo nos escribe y nosotros le damos una importancia de ¿cuánto? Del 100%, pero alguien nos escribe y no le damos ¿qué? Esa misma importancia, pero a tal amigo le damos una importancia tremenda a lo que nos escribe, ¿correcto? Y aquí con Cristo entra en ese campo. Entonces usted lee la Biblia y sabe que es Cristo porque está en tinta roja. Y lo que habló Cristo en algunas Biblias la escribió en tinta roja. Pero la pregunta es, ¿cuánta importancia cree que usted le da a las palabras de Cristo? ¿Qué dice hermano Sebastián? ¿Le estaremos dando una importancia así como se merece o no? ¿O nos falta un poquito? Siempre falta un poquito. ¿Qué dice hermana Mariusi? Sí. Yo creo que siempre nos falta. ¿Qué dice? Sí, yo creo que nosotros leemos las palabras de Cristo, pero no nos impacta tanto. Pero de pronto llega otra persona y nos muestra un proyecto y de pronto ese de pronto cambiamos la posición. Lo que yo quiero hoy como hijos de Dios es que nosotros no cambiemos la posición frente a lo que nos presenten, sino que sigamos pensando en que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es que añadidura. Pero cometemos ese error, que estamos le damos más importancia a la añadidura que de pronto a lo presente, no en cuanto a, vamos a decir, en cuanto a que no lo atendamos, sino en cuanto a que de pronto le gastamos más tiempo a lo uno que no a lo otro. Que de pronto nosotros cuando vimos esas palabras de Cristo decimos, bueno, Él siempre lo ha dicho, entonces como que no le ponemos esa importancia, ¿ya? Entonces de pronto alguien nos dice algo y a eso sí, de una vez 100%, y de una vez nos motiva, de una vez queremos hacerlo, de una vez lo hacemos, lo que sea. Entonces las palabras de Cristo son bien importantes. Jesucristo le dice al joven rico, deja todo y ven ¿qué? Sígame. Esas palabras se las estaba diciendo Jesucristo. Yo recuerdo que una noche estaban los hermanos y eran como las 12:30 de la noche y yo estaba un poco cansado. Y entonces uno de los hermanos que tiene mucha confianza conmigo me dice, bueno, el que no tiene mucha confianza me dice, hermano, hagamos un estudio sobre la cruz. Y yo dije, ay, Dios bendito. Un estudio a las 12:30. Yo termino a las 3 de la mañana y estoy cansadísimo. Entonces, el otro, yo me quedo mirando al otro y yo le digo a mi hermano que le tengo más con él, le digo, yo tengo una pregunta para usted. Si Jesucristo aparece por esa puerta y le dice, deja todo y ven, sígame, ¿qué haría usted? ¿Qué cree que contestó ese hermano? ¿Deja todo y lo sigue? No siguió. No, pero él me contestó, yo dejo todo y lo sigo. ¿Usted qué contestaría si aparece Cristo por ahí y le dice, hermana Luzmila, deja todo y ven, sígame? Yo me voy. Se va con él, ¿cierto? Sí. Y todos yo creo que decimos lo igual, ¿cierto? Todos decimos lo mismo. Pero la pregunta es que eso lo decimos ahorita a nivel de ¿qué? De pensamiento, pero no estamos en acción. Y el joven rico se le presenta a Cristo y dice, deja todo y ven, sígame, y será perfecto. Y el joven rico lo pensó. No pudo hacerlo. Entonces yo le digo a mi amigo, bueno, y si Cristo te dice a ti, deja todo y ven, sígame, usted que monta diamantes, que se gana como $6,000 a la semana, que tiene 2 casas, 3 casas, que tiene 3 carros. No, yo dejo todo y lo sigo. Y le pregunté al otro y lo mismo, yo dejo todo y lo sigo.
Y yo quedé como que yo no sé para dónde ir. Yo esto lo he contado varias veces porque es un testimonio bien bonito. No. Y entonces dije, y usted si nos pregunta, ¿y usted? Si aparece escrito ahí. Y yo entonces contesté, la verdad es que yo hace tiempos que estoy siguiendo a Cristo. Amén. Claro. Pero me salió de adentro. Entonces ahí es donde ustedes tienen que saber en qué posición le ha dado las palabras a quién. A Cristo. Porque nosotros podemos ser unos, ¿cómo le digo yo? Discípulos de Cristo, pero los discípulos de Cristo eran 500, pero los que lo seguían a él, ¿cuántos eran? 2 eran los que andaban con él para arriba y para abajo. Entonces, esta es la diferencia que yo quiero que hoy en día tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento está a las puertas. Está cerca. Y entonces yo quiero que hoy limemos esa parte porque de pronto podemos estar fallando de que no le estamos dando la importancia a las palabras de quién, de Jesucristo. Entonces todos nosotros acá decimos, si Él me dice, deja todo y ven, sígame, todos lo seguimos, pero diciéndolo. Pero si se presentara de De verdad, verdad. ahí es donde viene el asunto, porque nosotros tenemos proyectos de estudio, tenemos proyectos de construcción, tenemos proyectos de cantidad en la vida, proyectos. Y entonces ahí donde viene, ¿qué pesa más, los proyectos o seguir a Cristo? Entonces cuando nosotros oímos las palabras de Cristo es bien importante. Entonces ahora, analizando ya esto, vamos ahora sí a leer lo que dijo Cristo de no hagáis tesoros. ¿Qué dice? Puede leerlo, hermano Gilmar. Ay, tranquilo, 19, Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ok, eso lo ha dicho Cristo. Entonces ahora ustedes en su cerebro y en mi cerebro vamos a hacer un análisis. ¿En dónde coloco esas palabras de Cristo dentro de mí? Usted sabe que a veces uno dice, bueno, yo voy a hacer tantas cosas y uno busca lo prioritario, ¿cierto? Uno dice, bueno, tengo tantas cosas en la universidad para hacer estas tareas, pero la que tiene prioridad es esta y voy a hacer la que tiene prioridad, las otras las dejo en segundo paso y así voy sacando todo. Entonces, las palabras de Cristo comienzan diciendo, no hagáis tesoros en la tierra, sino ¿en dónde? En el cielo. Entonces, eso lo tenemos guardado en nuestra mente. Pero vamos a colocarlo ahora en el escritorio de nuestra mente, que es lo que vamos a hacer primero. Entonces yo miro, está el estudio, está el trabajo, está esto y está todos estos proyectos, pero están las palabras de Cristo. Cuando nosotros vemos todo eso ahí, realmente, tanto el cristiano como las personas que oyen, van a primero hacer la prioridad, ¿qué? La prioridad relativa, la absoluta nunca la hacen. Entonces a nosotros nos toca reforzar ese conocimiento de las palabras de Cristo que me dijo, no hagas tesoros en la tierra, me toca reforzarlo con otro proyecto más. Y es con Mateo 6:33 que dice. Mateo 6:33 que dice, puede leerlo en inglés o puede leer Sebastián, por favor. 6:33. 6:33, sí. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Ok, righteousness, es que dijiste, ¿cierto? Righteousness and the kingdom of the God. Busquen primeramente, the first, primeramente hay que buscar el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y todo lo demás es ¿qué? Añadido. Entonces yo tengo en el escritorio de mi brain, de mi cerebro, tengo todo eso. Y están las palabras de Cristo que me dijeron, no hagas tesoro en la tierra sino en el cielo. O sea, un sistema de ¿qué? Sería, si yo voy a hacer tesoros en un lugar y acumular, es un sistema de ¿qué? De ahorro, vamos a decirlo así. Pero yo tengo todo en la mesa, pero tengo que reforzar eso porque Jesucristo me dice a mí, busque primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. O sea que lo primero que yo voy a hacer es eso. Pero por lo general nosotros hacemos lo relativo, porque de lo relativo es que nosotros ahorita vivimos. Entonces, ¿cómo acomodar todo eso que está en el escritorio y hacerlo de acuerdo al punto de vista de quién, hermano Francisco? De Cristo. Esa es la clave de esto. ¿Cómo hacerlo desde el punto de vista de Cristo? Porque recuerde que nosotros estamos en un tiempo que es final. En el final, en una etapa ciclística, cuando van al final, los que quieren ganar la carrera van buscando ¿qué? Posición.
Entonces van ubicándose en el lote que estén al frente para poder competir, a ganar la carrera. Entonces nosotros en esta etapa final debemos de ir buscando ¿qué? Nuestra posición. Y nuestra posición es la que nos dice Cristo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, ya después de ahí, ya nosotros sabemos qué es eso. Entonces ya en nuestra mente está primeramente buscar el reino de Dios y qué? Y su Y justicia. ¿Y serás qué? Salvo. Perfecto. Perfecto. Eso fue lo que dijo Jesucristo al joven rico. Deja todo y ven, sígame. Él la oyó y la colocó en el escritorio y miró todo y dijo, no, para mí lo prioritario es Tenía mucho mis dinero. 20 haciendas y estar supervisando esto, pero lo de Cristo. Entonces, aunque oyó las palabras de Cristo y aunque es salvo, porque guardaba los mandamientos, pero no le dio la prioridad para que él hubiera sido perfecto. Y como perfecto podía ser rey y sacerdote en el reinado milenial de Cristo. Ahora, vamos a mirar las cosas relativas del tesoro o de las cosas que están en En Dios. ¿ya? el tesoro Sí. del cielo, ¿cuál es? Hay tesoros que yo no he podido todavía entender, pero vamos a leer un tesoro de eso y voy a tratar de dar una explicación que dan los científicos. Pero voy a ir a estos tesoros para que usted se dé cuenta de que hay tesoros en la naturaleza que nosotros no conocemos. Vamos a mirar uno de los tesoros que nadie ha entendido. Job 38:22. Job 38:22. Y vamos a mirar también el tema de la fe, porque aquí viene un poquito de la fe. Job 38:22 lo puede leer Valentina, por favor. Job 38:22, ¿qué nos dice? Un momentico, hermano. 38:22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? ¿Qué tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Ve eso tan bonito. Yo les dije Job 38:22. Sí. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve Sí. o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia? Voy a hablar algo que es bien importante porque esta es una de las cosas que las personas a veces no entendemos. Resulta que la nieve cuando cae, si usted la mete en un microscopio, tiene miles de millones de figuras trigonométricas y geométricas. Que eso se forma, uno no sabe el por qué. Pero no hay ninguna cupo, como dice, de nieve que se repita. Todas son diferentes. Entonces, ¿quién organizó eso tan sistemáticamente y tan geométricamente y todo eso? Pues Dios. Pero un científico que estaba estudiando eso, le dio por hacer algo con el agua y luego congelarla. Entonces, al agua, para que usted se den cuenta que hay frecuencias que alteran la materia. Este científico llegó y le colocó una música de Beethoven a un vaso de agua. ¿Para qué? Y entonces esa música de Beethoven la dejó ahí y luego congeló el agua. Y cuando fue a mirar en el microscopio las figuras del granizo, por eso aquí habla del granizo también, fue a mirar el tesoro del granizo, vamos a decir, había unas figuras geométricas especiales. Entonces, bueno, congeló otra agua y le colocó otra música y salieron otras figuras diferentes. Entonces, esto aquí hay como raro, esto es como que el agua recibiera las ondas de frecuencia de la música. Entonces volvió a descongelar el agua del otro vaso y le colocó la de Beethoven y salieron las mismas figuras que habían salido en el anterior vaso. Entonces ahí es donde uno entiende el poder de qué, de la palabra o de todo. Por eso en Hebreos el apóstol Pablo escribe, yo por fe, ¿qué? Comprendo o entiendo que los cielos fueron constituidos por la palabra ¿de quién? De Dios. De Dios. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esa palabra de Cristo que dice, hagan tesoros en los cielos, esa palabra tiene un mensaje para nosotros en nuestro cerebro. Pero nosotros podemos de pronto obviar eso por otras cosas aquí que vemos terrenalmente
y perdemos los tesoros que hay en eso. Estoy hablando del tesoro acá que dice de Job, que hay en la nieve, y incluso pueden buscarlos ustedes en YouTube y ahí aparece las figuras y todo. Y uno dice, ¿y cómo? Entonces hay muchas personas que utilizan eso ya en el esoterismo para atraer cosas y funciona a nivel relativo. Pero nosotros tenemos algo más poderoso que es la palabra de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, si Jesucristo me dice a mí, mire, no hagan tesoros en la tierra sino en el cielo, entonces yo tengo que poner cuidado a eso. ¿Qué significa eso? Por eso es que el no hacer y el hacer tiene una, ¿cómo le digo yo? Una diferencia. El que yo haga primeramente y busque el reino de Dios y su justicia, eso yo lo tengo que hacer. Y la añadidura, yo no la tengo que hacer, ¿por qué? Porque ella llega, ella viene. Eso se aparece en cualquier momento, la añadidura se aparece. Y entonces me hacen la propuesta y digo, me parece bien la añadidura, ok. Pero yo no la voy a buscar. Yo recuerdo que conocí a un joven en mi trabajo que le gustaba el dinero, pero terrible. Hacía lo que fuera. Y tenía un ajado de vida en la policía de que había falsificado cheques, había robado, bueno, de todo, el muchacho. Y entonces el amor al dinero hace todo eso. Lleva a la persona por el dinero a hacer cosas extrañas y todo eso. Y ahí es donde nosotros entramos a comenzar a organizar nuestro DEX, como dicen nuestro escritorio, en nuestro cerebro, de una manera muy inteligente al estilo de ¿quién? De Jesucristo. Entonces yo voy a organizar todos mis proyectos bajo la condición de que dice Cristo que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Eso lo tengo que tener claro. Entonces ya encontramos acá cómo se forma, cómo que esos tesoros, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Hay unos tesoros. Y aquí es donde Dios revela su omnipotencia a Job y le hace todas las preguntas. ¿Por qué camino se reparte la luz? Pero le podríamos preguntar a los de la NASA que están con el telescopio James Webb, ¿por qué camino se reparte la luz? Uno no sabe. Hay millones de rayos luminosos ¿en qué? En el universo. ¿Y por qué camino? Porque ellos saben por dónde ir. Y no van despacio, van a 300,000 kilómetros por segundo, perdón. Entonces, aquí hay otra pregunta. ¿Ya? ¿Tiene la lluvia, Padre? Le pregunta Dios a Job. ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Usted sabe que las Pléyades, el telescopio James Webb puede ver las Pléyades. Y entonces le hace la pregunta, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras del Orión? Y luego el 33, dice 32, ¿sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potencia en la tierra? ¿Alzarás tú a la voz la nube? O sea, le está diciendo todo lo que hay en todo eso. En eso hay mucho conocimiento y tesoros. Pero Cristo dice, esto le dice a Job para que él se dé cuenta de la capacidad mental que él tiene frente a todo el conocimiento nada más relativo de los cielos. Y le habla de las constelaciones, le habla de la osa mayor, le habla de las Pléyades, le habla de todo eso. Y ahí es donde nosotros entendemos más cosas. Y luego le dice Dios, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? O sea, ¿quién le dio la inteligencia al ser humano? Porque si para que la inteligencia artificial exista, ¿cierto? ¿Usted sabe cuántos años duraron los ingenieros programando eso? Hasta que al fin, ¡pum!, salió la inteligencia artificial. Pero la inteligencia de nosotros, ¿quién la puso? Dios. El espíritu ya venía programado con inteligencia. El niño comenzó a ver y comenzó a aprender. Ya entendía todo. ¿Y quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? Dios. Entonces acá vemos todo lo que hay en el conocimiento de las cosas. Cuando Jesucristo me dice a mí,
porque el que está hablando ahí y hace la pregunta es el mismo Jehová Dios, que es el mismo Jesucristo ya vestido de carne, le está diciendo a Job todo eso y luego viene y dice, mire, ustedes tienen que hacer algo, tienen que hacer tesoros ¿en dónde? En los cielos. ¿Por qué? Porque donde está vuestro tesoro estará ¿qué? Vuestro corazón. Vuestro corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos para que se cumpla el otro versículo, lo va a buscar el hermano Gilmar. Yo dormía, pero mi corazón ¿qué? Pero ¿cuál es el corazón que vela? Porque un corazón, mire, las 10 vírgenes dormían todas, ¿ya? Pero los únicos corazones que velaban eran la de las ¿qué? La de las prudentes, las que entraron. Las otras eran vírgenes y solamente le faltaba el aceite de su lámpara, pero sus corazones no velaban. Todas, la Biblia dice que todas se durmieron. Ahorita le explico esto de velar, el corazón. Entonces, aquí es donde está la parte clave y yo quiero darles este tesoro hoy. Valeria, si me alcanza a escuchar, hoy quiero dar este tesoro, porque esto es importantísimo, hermano Sebastián. ¿Cómo, aunque yo esté dormido, cómo mi corazón vela? Con Dios, ¿sí me entiendes? Mire lo que nos va a leer el hermano Gilmar. Esto está en que Cantares 5:2. Está en Cantares 5:2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Amén. Un saludo para Mari Granado, Cecilia Becerra, Dios te bendiga, Alba Diseño, Dios te bendiga, y Julián Master, Dios te bendiga. Bueno, entonces aquí hay un asunto, ¿cómo mi corazón va a velar? Jesucristo dice, hagan tesoros ¿en dónde? En los cielos, porque allí donde está vuestro tesoro estará ¿qué? Vuestro corazón. Si yo en mi mente tengo en primer lugar los tesoros relativos, entonces mi corazón va a estar ahí. Pero si yo en mi mente tengo los tesoros, estos, de la Biblia, las palabras de Cristo, mi corazón va a estar ¿qué? Ahí. Entonces, aunque yo me duerma, mi corazón va a estar ¿qué? Velando, porque lo primero que yo tengo en mi cerebro es ¿qué? Las palabras ¿de quién? De Cristo. Y eso lo tenemos que hacer todos. ¿Para qué? Para cuando llegue el arrebatamiento nos pase como le pasó a Pedro. Pedro estaba dormido y de un momento a otro vio que se iluminó la celda, el cuarto donde estaba el preso, y vio un ángel y él pensaba que estaba soñando. El ángel dice, levántate. Y dice que él vio que lo tocó en el costado y lo despertó y levántate. Y él pensaba que era un sueño. Entonces él se levantó y se le cayeron las cadenas, porque en ese momento su cuerpo fue ¿qué? Transformado a luz. Se le caen las cadenas y se pone la túnica, fue transformada, las sandalias fueron transformadas a luz y se pone y comienza a salir y él cree que es un sueño. Pero esos, aunque él estaba dormido, su corazón ¿qué? Velaba. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan hoy en cuenta, que después de esta enseñanza, ustedes digan, para mí lo primero que tengo que tener en mi mente son las palabras ¿de quién? De Cristo. Porque donde esté vuestro corazón, allí está ¿qué? Donde esté vuestro tesoro, allí está ¿qué? Vuestro corazón. Entonces, el escritorio está puesto en nuestro cerebro. Yo miro estudio, miro trabajo, miro proyectos, miro ahorro, miro de todo. Y entre todo eso están las palabras de Cristo que me dijo, hagan los tesoros en el cielo. Entonces yo me quedo ahí. Y yo me acuesto pensando en eso. Entonces, donde está vuestro tesoro está ¿qué? Vuestro corazón. Y cuando usted hace eso, es la única manera que aunque usted esté dormido, su corazón esté ¿qué? Velando. Cuando sea la venida de Cristo, usted puede estar en medianoche, súper cansado y dormido totalmente, y va a aparecer el ángel. Miren lo que nos dice Mateo 24:39. Puede leerlo, hermana Valentina. Dios manda a sus ángeles con voz de trompeta a juntar a quienes, a sus escogidos. Esto es bien importante, todo esto. 24:39, ¿qué nos dice? Puede leerlo, hermano Gilmar. 24, vamos a ver si es 39 o 33. 31, perdón. ¿Qué dice?
Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esas son las palabras de Cristo. Dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán ¿a quiénes? A sus escogidos. Los que aunque estén dormidos, su corazón, ¿qué? Vela. Vela. Eso es. De los cuatro vientos, imagínense, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Mira, yo les voy a decir algo. Yo personalmente me gusta mucho el estudio, bastante, y me gusta la programación de las computadoras, me gusta los retos y me gusta descubrir cosas y de pronto ir un paso adelante de los otros. Pero cuando yo descubrí las palabras de Cristo y entendí que cómo el corazón se mantenía velando aunque yo estuviera durmiendo, entonces ahí es donde uno entiende que en el cerebro hay como un escritorio, porque realmente es como un disco duro, pero que yo tengo que tener en prioridad, ¿qué? Las palabras de ¿quién? De Jesucristo, y de esa manera, aunque yo esté dormido, mi corazón, ¿qué? Vela. Por eso es que dice, velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Pero vamos a leer ahora 24, 25, para que usted mire cómo es que se vela. 25, 13. ¿Qué dice? Velad. Puede leerlo, hermano Sebastián. 25, 13, ¿qué dice? ¿De Mateo? Sí, Mateo 25, 13. Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de ¿qué? Venir. Ha de venir. Eso se lo dijo ¿a quiénes? A las insensatas. Pero las insensatas se habían dormido, sí. Pero la pregunta que hacían las insensatas es, pero si también las prudentes estaban dormidas. ¿Y por qué ellas sí entraron y por qué yo no entré? Porque ellas tenían la lámpara ¿qué? Encendida. Las otras la tenían apagada. ¿Y cuando una lámpara se tiene encendida, hermana Mariusi? Hermano, claro, tiene que tener aceite, que es la presencia del Espíritu Santo. Pero, ¿cuándo la lámpara se tiene encendida, hermano Gilmar? Cuando está la enseñanza presente. Por eso, de Proverbios 23 dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es ¿qué? Luz. Entonces, cuando yo he entendido la enseñanza, si usted la entiende hoy, su lámpara va a estar encendida en ese aspecto. Puede ser una llama pequeña, pero va a estar encendida. Pero si tú no tienes enseñanza bíblica y no las has comprendido, no las has puesto en práctica, su lámpara va a estar apagada. Y entonces su corazón no puede ¿qué? Velar, aunque usted esté dormido. Pero si usted ya oyó la enseñanza y está la enseñanza práctica, siga hermana Patricia, Dios le bendiga. Siga hermana Ofelia, Dios le bendiga. Siga hermana Doni, Dios te bendiga. Muy importante esto de la lámpara encendida. ¿Pueden tomar asiento? Siéntense ahí, por favor. Muy importante que nosotros tengamos en cuenta las palabras de Jesucristo. Por eso yo no le estoy diciendo ahorita para defender una organización o una religión, aunque yo no estoy en contra de estas cosas, pero estoy dando un paso más adelante. ¿Cómo yo hago para que mi corazón vele aunque yo esté dormido? Por eso en Cantares 5:2 dice, yo dormía, pero mi corazón ¿qué? Velaba. Entonces, para que mi corazón vele, yo tengo que tener lo que dice en Mateo 24, la lámpara ¿cómo? Encendida. O sea, tengo que tener enseñanza de parte de Jesucristo. Entonces Jesucristo nos dice a nosotros, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hagamos tesoros ¿en dónde? En el cielo. Entonces esas palabras de Cristo las colocamos en nuestro escritorio. Y hay muchas cosas, cantidad de cosas aquí a nivel relativo. Entonces, nosotros tenemos que saber el orden de prioridades frente a lo espiritual. La Biblia dice, busque primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás, lo otro que vendrá. Entonces, tenemos todo lo que Dios nos quiera dar aquí en la tierra. ¿Por qué? Una añadidura. Porque el día que partamos, nos toca dejar eso. Por eso hay muchas empresas que dicen, ¿cómo es que dice ahí? ¿A quién le deja esto si usted llega a fallecer? Entonces, dejar un heredero ahí de eso. Porque realmente
todo lo relativo se va a quedar, incluso nuestro cuerpo también se va a quedar. Entonces lo más importante de nosotros es cómo nosotros estamos colocando este orden de prioridad en nuestra mente. Ya encontramos el tesoro de que para que mi corazón vele, yo tengo que darle que en mi mente esa prioridad a las palabras de Cristo y creer en eso, y entonces mi lámpara va a estar como encendida. Jesucristo da una parábola de las 10 vírgenes, no sé si la has escuchado Donny o la señora hermana Ofelia, las 10 vírgenes que tienen 10 lámparas. 5 toman el aceite y 5 no toman el aceite. Y las que tienen el aceite, pues las lámparas están encendidas. Yo siempre, y oía predicar, y alguna vez lo dije yo, y se durmieron todas y a la medianoche se oyó que venía el esposo, y todas se levantaron y unas prendieron las lámparas, las que tienen, y las otras no pudieron prender. No, la Biblia nunca dice que encendieron las lámparas. La Biblia dice que arreglaron sus lámparas, pero las lámparas tenían que estar ¿cómo? Encendidas. Y eso era para entrar a las bodas del Cordero, o sea, el arrebatamiento que va a suceder. Muchos hablan de que se van a desaparecer millones de personas en la tierra. En parte tienen razón, pero ellos lo hablan por los extraterrestres. Pero realmente Cristo lo dijo en Mateo 24:31, dice, enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará, eso lo dice Cristo, a sus escogidos desde un extremo del cielo al otro. Entonces, vamos lo mismo. Yo tengo el escritorio y tengo muchos proyectos, pero están las palabras de Cristo que también las tengo en el escritorio. Las palabras de Cristo. Aquí es donde viene para que mi corazón vele en el tiempo final y yo esté en las bodas del Cordero. Entonces aquí es donde, ¿cómo yo hago para que mi corazón vele? Cuando esas palabras de Cristo, estando en el escritorio, yo le doy la ¿qué? La prioridad. Y todo lo demás es una ¿qué? Añadidura en mi vida. Eso es lo que hace el Hijo de Dios. ¿Ya? Jesucristo le dice al joven rico, deja todo y ven, sígame. Él llegó y colocó las palabras de Cristo en el escritorio de él, en su mente las colocó. Pero él dijo, no, tengo 30 haciendas, tengo 700, 800 caballos, tengo tal, yo no puedo dejar eso. Y dice que se fue triste. Entonces nosotros tenemos una prioridad en las palabras de Cristo. Por eso cuando nosotros hacemos en lo relativo también se manifiesta algo muy parecido. Una persona puede oír una presentación de una empresa y la oye, pero si no le da importancia a esas palabras, no va a hacer nunca el negocio ni nada. Lo mismo pasa con las palabras de Cristo. Pero en las palabras de Cristo tienen una prioridad porque es lo absoluto. Lo otro es lo relativo. Yo en lo relativo puedo decir, voy a hacer esto, esto no, esto sí, esto no, esto. Uno puede elegir. Pero en lo absoluto, como es absoluto, no hay elección sino una. O lo elijo o no lo elijo, pero no hay más cosas. Entonces las palabras de Cristo son muy importantes que nosotros las elijamos y sobre todo que cuando nosotros hacemos esa elección, aunque yo duerma, mi corazón estará ¿qué? Velando porque he elegido las palabras de Cristo en mi mente. Entonces ya la enseñanza llegó y ¿qué? Y me alumbró y encendió mi lámpara y yo me dormí, pero la lámpara estaba encendida, me levanté y solamente arreglé como hicieron todas las vírgenes, se levantaron. Pero las vírgenes insensatas, denos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y la otra, mire, más bien vayan a los que vienen porque nosotros vamos medidas. Y cuando llegan las segundas, que ya habían encontrado el aceite, les dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto digo que no os conozco. Eso es una frase dura de Jesucristo, muy dura. Y luego le dice, velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. Pero ellas podían decir, pero si todas nos dormimos. Las que tenían las lámparas con aceite se durmieron y nosotras también. ¿Por qué a nosotros nos dice velad? Entonces la clave es esa. Porque las otras hicieron lo que tenían que hacer. Y las otras no hicieron todo lo que tenían que hacer. Solamente les faltó una sola cosa que era poner aceite, imagínense. Entonces, esto es lo bonito, que en esta tierra nosotros podamos entender esa parte. Y la verdad es que por eso hay un versículo. Hay dos clases de prosperidad. Hay una prosperidad que es la que enseña el mundo y que de pronto lo enseñan los mercaderes de la fe.
¿Ya? Los mercaderes de la fe son los que usan la fe de las personas para ellos enriquecerse por medio de la fe, que eso se ve, y por eso la gente ahorita no está yendo a muchas iglesias porque ven eso. Entonces no lo ven, o sea, lo ven que eso está mal desde todo punto de vista. Entonces, Jesucristo, Él dice muy claro para que nosotros tengamos prosperidad. Vamos a leer eso de la prosperidad, pero al estilo de Dios. No la prosperidad al estilo del mercader de la fe. ¿Ya? Porque también hay una prosperidad que es la natural, que es por hacer las cosas bien hechas y con inteligencia. Eso es normal, eso no pasa, no hay malo, eso es algo bueno en lo relativo. Pero cuando el Hijo de Dios está en los caminos de Dios, hay una prosperidad muy importante. Y mire lo que nos dice Salmos capítulo 1 y versículo 6, que esa es la prosperidad que debe predicar la iglesia. Ya, no la otra prosperidad de lo que es los mercaderes de la fe. Vamos a buscar ese versículo, mercaderes de la fe. Salmos capítulo 1 y versículo 2, y lo pueden leer, por favor. 1, 2, ¿qué dice? Hermana. 1, 6, digo. 1, 2. Puede leerlo, hermana Sandra. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Y siga leyendo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo me quedo con eso. Dice, y todo lo que hace, no solamente a nivel de la iglesia, sino la otra, todo va a prosperar. Porque es aún la añadidura, porque es un hombre ¿qué? De Dios. Entonces, algo también muy importante, en todo. Yo escuchaba a un hombre joven que tiene un doctorado en filosofía y letras. Y entonces le decía, mire, para mí lo más importante es fulano de tal, porque es el representante de Dios aquí en la tierra. ¿Ya? Entonces él dijo, bueno, por encima de quien sea, para mí lo más importante es ¿qué? La verdad. Y la verdad es lo más importante en todo. A ti tiene una relación sentimental y no hay verdad, ¿cómo va a terminar eso? Mal. Está en el matrimonio y el esposo o la esposa no hablan con la verdad, ¿cómo va a terminar? Mal. Y todo. En una iglesia no te dicen la verdad y ¿cómo va a terminar? Mal. Las 10 vírgenes le dijeron, tienen que tomar el aceite juntamente con sus lámparas, pero omitieron una parte de la verdad. También terminaron ¿qué? Mal. En todo negocio, a mí me dicen un negocio y yo, bueno, el amor que hay en nosotros dice que el amor todo ¿qué? Todo lo puede y todo lo cree. Todo lo cree. Entonces uno como tiene el amor de Dios, uno todo lo cree. Pero si hay alguien que no tiene el amor de Dios, sino que es un hombre recorrido por fuera, entonces ese se conoce todas las marañas y maruñas y saltos y de todo, y atajos y todo, y dice, no, esto yo no. Y es muy difícil engañar a una persona que esté en ese aspecto, ¿ya? Entonces la parte esencial que nosotros tenemos es que debemos nosotros de entender que por encima de todo está ¿qué? La verdad. Por encima de todo aquí en la tierra. Y por encima de la verdad está ¿quién? Dios. Ahora, ¿cómo yo hago para pertenecer a la verdad? Para ser de la verdad. O sea que yo estoy en un negocio y digo lo que es verdad. Estoy en una empresa y digo lo que es ¿qué? Verdad. Estoy en una iglesia y digo lo que es verdad. Soy el pastor de una iglesia y le digo a los feligreses lo que es verdad. Yo no puedo predicar un evangelio que no esté de acuerdo a Cristo. Pero hoy en día pueden acomodar la Biblia a los intereses personales de las personas. Entonces, ¿cuál es la clave? Porque ya hemos visto la clave de lo que es en el escritorio dar la prioridad y para que nuestro corazón siempre esté velando, aunque yo esté dormido. Pero ahora viene la clave. ¿Cuál es la clave para yo siempre tener o ser parte de la verdad? Para yo siempre tener la verdad, ¿cuál es la clave? El amor a Cristo. El amor a Cristo. ¿Qué más? ¿Qué me dice? ¿Quién es la clave? ¿Cuál es la clave para yo ser de la verdad? Vamos a mirar.
Juan 18:37. Juan, vamos a ver cuál es la clave. ¿18 qué? 37. Y yo ahorita voy a explicar esa clave. Juan 18:37. ¿Qué nos dice? Puede leerlo hermana Patricia si lo tiene o hermana Mariusi si lo tiene. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Óyeme, todo aquel que es de la verdad, oye ¿qué? Mi voz. La voz de Cristo. Amén. Por eso yo puedo tener un líder religioso. Y yo lo amo como a mí mismo. Pero un día se le zafó la cadena, como decimos en el argot ciclístico, y quedó pedaleando al aire. Y dijo algo que no era verdad. Entonces, aunque yo lo amo a él, no puedo amar esa mentira. Y eso hay que tenerlo acá. Aunque lleguemos al cielo, tenemos que tener ese principio. ¿Por qué? Porque en el cielo estaba uno llamado el querubín protector. El que se convirtió en ¿qué? En diablo. Satanás. Y que el querubín protector comenzó a decir una mentira. Y fue y se la dijo a Adán, a Eva, y Eva se la dijo a Adán. Dijo, mire, con que Dios ha dicho que no pueden comer de los árboles del huerto. No, si él ha hecho de todo, solamente de este que no podemos comer. Entonces, dice, mire, no es así. El día que usted va a comer de seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer miró el árbol y dijo, oye, es como llamativo para alcanzar sabiduría y conocimiento. Y comió. En el momento que ella come, los ojos de ella son abiertos y aparece en otra dimensión. Y entonces se voltea a mirar al marido y se voltea a mirar a ella y están ¿qué? Desnudos. Pero en el otro lado no estaban desnudos. Entonces nosotros acá tenemos el evangelio que es para ser nuevas criaturas y para vivir nuevamente en el paraíso. Por eso Jesucristo le dice al que estaba al lado en la cruz y estaba el otro, le dice, el que estaba al lado, le dice al otro, ni usted teme estando en la misma muerte. Este justo nada ha hecho. Nosotros sí aquí estamos porque merecemos. Entonces ese hombre tenía un conocimiento especial y le dice a Jesucristo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Para decir eso es porque había escuchado y sabía cómo era el reino. Y Jesucristo lo mira y le dice, hoy mismo estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. ¿Ya? Entonces, este hombre tenía la verdad, aún estando ¿qué? Al borde de la muerte. Y cuando él le dice, hoy mismo estará en el paraíso, uno mira que esa pregunta que él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, es una frase que sale de un hombre ya que está ¿qué? Arrepentido, porque ha dicho, este justo no ha hecho, nosotros merecemos esto porque sí, lo hemos hecho. Entonces, el perdón está dado para todos nosotros. Pero ¿quién recibe el perdón? Porque el otro estaba al lado y no lo recibió. El perdón lo recibe aquel que reconoce sus errores y se arrepiente. Yo por eso, Jesucristo, el perdón está dado para toda la raza humana, pero solamente reciben el perdón los que se arrepienten. Nada más. Entonces, aquel hombre, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y entonces uno dirá, pero él no fue bautizado, no fue nada. ¿Y a qué hora le perdonó Jesucristo los pecados? Cuando fueron los soldados romanos a mirar a los tres crucificados, ¿a quién encontraron muerto primero? ¿A los ladrones o a Jesucristo? A Jesús. ¿No? ¿A quién encontraron muerto primero? A Jesucristo. ¿Por qué él estaba muriendo? ¿Por qué? Por los pecados de todo el mundo. Y cuando él murió, cobijó al ladrón que estaba al lado. Entonces, viendo los soldados, llegaron a Jesús y no, estaba muerto. Viendo que el otro no estaba muerto, a los otros le quebraron las piernas. Ahí está en la Biblia, todo. Miren, la Biblia es perfecta. Ahora, nosotros cuando colocamos esto en primer lugar, entonces oímos unas palabras de Cristo. Todo aquel que es de la verdad, oye, ¿qué? Mi voz. Mi voz. Entonces, yo esté en el negocio que esté, yo tengo que hablar con la verdad. Recuerden que esto es muy importante. Porque es que las mentiras se caen por su propio peso.
Y no sé si a usted le pasó alguna vez que dijo una mentira y para cubrir esa mentira tenía que decir otra y para cubrir tenía que decir otra y a lo último uno, porque nuestro cerebro está condicionado a guardar verdades pero no mentiras. Entonces al último, no, imagine que yo estaba esto, pero usted me dijo que estaba en... Y Dios mío, ya me caí acá. Entonces, hoy en día lo que yo quiero es que su corazón esté velando, aunque usted esté dormido como las 10 vírgenes, pero podamos entrar a una fiesta llamada las bodas del Cordero. ¿La estoy publicitando yo sola? No, es lo que dijo Cristo. Y Cristo no miente. Él dice la verdad. Entonces, todo aquel que es de la verdad debe oír ¿qué? Su voz. Entonces nosotros hagamos lo que hagamos, llevemos la verdad por delante. Por eso dice, en su ley medita de día y de noche, y todo lo que hace se prosperará. Esa es la prosperidad que es a nivel de Dios. Hay otra prosperidad, y usted ha visto hombres que han prosperado, los políticos a base de corrupción, Mentiras. sí, la otra a base de mentiras, personas que de las redes de, ¿cómo es que llama de las redes de los bitcoins? Sam Schumacher, creo que es así, un muchacho joven que lo estaban admirando porque llegó a acumular inversores de 10.000 millones, de dólares. Y resulta que el hombre estaba malgastando y cuando quiso vender la empresa, porque él sabía que iba en pique, entonces el que la fue a comprar le hizo una auditoría y encontró la falla y la publicó y lo llamó la atención y eso se regó y ahí mismo todo el mundo a sacar. Los que pudieron sacar eso en menos de 24 horas se salvaron. Pero hay gente que perdieron ahí 10 millones. El hombre cogió, habían 5.000 millones que quedaban de los 10.000 y los trasladó a otra cuenta. Y toda esa gente perdió su dinero. Entonces, ¿por no ir con qué? Con la verdad. Entonces uno tiene que hablar desde el comienzo en todo con la verdad. Hay restaurantes que llevan 25 años y tuvieron que ¿qué? Que cerrar. Sí, nada es eterno aquí en la tierra, como dice la canción mexicana, ¿cierto? Nadie es eterno en el mundo. Entonces las personas tienen que ir con eso, pero digámosle, en todo digámosle la verdad. ¿Por qué es importante esto, hermana Patricia? Porque nosotros estamos predicando el evangelio genuino de Cristo. Nosotros no hacemos mercadería con la fe de los cristianos. O sea, no predicamos, no engañamos. ¿Ya? Había personas que a veces se dicen, "No, yo para por ahí enriquecer a otros yo tengo que estar rico". Eso en lo relativo es verdad, pero en la predicación no. Jesucristo dijo, porque siendo pobre se hizo rico, Jesucristo, para enriquecernos a nosotros. Eso es lo absoluto. En lo relativo no. En lo relativo tiene que haber dinero para darles a otros. Eso sí es diferente. Pero bueno, ya hemos notado eso, que todo aquel que es la verdad, oye ¿qué? Oye su voz. Entonces yo voy a hablar con la hermana y yo le digo, bueno, mi corazón está velando porque he puesto las palabras de Cristo en primer lugar. Entonces, aunque yo me duerma, mi corazón vela. Entonces, todo lo que hable yo con la hermana tiene que ser ¿qué? Verdad. Así sea algo, una noticia no buena, pero tengo que decirle la verdad. Entonces, por eso hay muchas personas que dicen, ¿por qué no me dijiste la verdad? Yo había quedado tranquilo o tranquila. Porque es que la verdad, por eso hay un proverbio, si lo busca hermano Gilmar, dice, compra la verdad y ¿qué? Y no la vendas. Pero uno se pregunta, pero si usted compró la verdad, hubo alguien que la vendió. Pero si usted la compra, ¿por qué no la puedes vender? Nosotros compramos la verdad, pero al único que la posee, que es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo nos la da ¿cómo? Gratuitamente. Pero hay un precio que pagar. Y el precio que tenemos que pagar es que debemos de oír las palabras de Cristo y obedecerlas. Ese es el precio. Obedecerlas. Por eso yo les decía, ustedes pueden oír cantidad de frases y de voces, pero la que tiene que obedecer en primer lugar es la voz de Cristo. La añadidura viene y nos vamos a disfrutar la añadidura, hermana Ofelia. Amén.
Y usted la está disfrutando y todo la vamos a ir. Pero nuestro corazón tiene que estar ¿en dónde? En Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el orden de prioridades de Cristo. Y Cristo no se equivoca jamás. Nos equivocamos nosotros. Ahora, puede leerlo, hermano Gilbert. Ve lo que dice ahí en Proverbios. ¿Proverbios qué? 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Bueno, la sabiduría, compra la verdad y no la vendas, y tampoco venda la sabiduría, ni la enseñanza, ni la inteligencia. Jesucristo dijo, allá donde hemos leído en Mateo, que lo otro leímos anteriormente, que llegaran las hermanas, en Mateo capítulo 6, 19, dice, no hagáis tesoros en la tierra. Esto cuando dice no hagáis tesoros en la tierra, se refiere a no poner en primer lugar ¿qué? Nuestro corazón en las cosas terrenales, sino nuestro corazón en las cosas celestiales. A eso se refiere. Lo otro puede estar como ¿qué? Añadidura, pero no ponemos el corazón en eso. Y le voy a decir de las cosas que se va a salvar. Se va a salvar de que sufra de estrés. Se va a salvar de una cantidad de cosas, de enfermedades. Porque es que usted cuando ve una persona que se estresa en el trabajo, ¿qué le pasa? Termina en el hospital. Entonces, pero si usted da estos cambios que dice la palabra de Cristo, usted va a disfrutar todo y va a disfrutar las cosas. Yo un día le decía a alguien, que es uno de los dueños, le decía, mire, yo disfruto mi trabajo. Y él me escuchaba. Y cuando yo le expliqué todo, por qué yo disfrutaba el trabajo, me dice él, eso es lo que me falta a mi hermano Henry, yo no lo disfruto. Yo no lo disfruto. Entonces, esto es bien importante. Entonces, ahora, compra la verdad y no la vendas. Vamos a ir a una parte bíblica. Vamos a ver si yo la encuentro acá. Ahora sí. Proverbios 2:4. ¿Qué nos dice Proverbios 2:4? Proverbios 2:4. Amén. Puede leerlo, hermano Gilmar. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, hasta ahí. Sí. No, hay más. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mire, sí, como a plata la buscares, hermano Sebastián, si a esa sabiduría, esa inteligencia, esa prudencia, usted sabe cómo buscamos nosotros la platica, ¿cierto? Nos toca duro buscarla, a todos. Y dice, ya siga, Dios te bendiga. Gracias. Estamos ahorita en un estudio bíblico y ya vamos luego a continuar, ¿ya? Es algo bien importante, si como a plata la buscares, ¿ya? Si como a plata la buscares y como a tesoro la escudriñares, Proverbios 2:4, entonces entenderás ¿qué? El temor de ¿quién? De Dios. De Dios. El temor de Dios es muy importante en la vida de todo ser humano. Uno dice, ¿qué es el temor de Dios? Entonces unos lo relacionan con el miedo a Dios. No, el miedo a Dios es diferente. El miedo a Dios conlleva un temor relativo, pero el temor de Dios es algo diferente. ¿Ya? El temor de Dios es diferente. ¿Cómo es? Dígalo otra vez, hermano Henry. El temor de Dios no es el miedo a Dios. Es es el respeto, pero el temor de Dios es adquirir la identidad de Dios en nosotros. Cuando yo entiendo el temor de Dios, son 8 pasos que he hecho, que ahí están en Proverbios capítulo 2, desde el 1, dice, oye usted la palabra. ¿De quién? De Cristo. La pone en práctica. Inclina su oído a la sabiduría. Luego, inclina su corazón a la prudencia. Luego, clama a la inteligencia. Sexto, luego, dice, da su voz a la prudencia. Séptimo, la escudriña como a plata. Octavo, la busca como a plata. Y luego el octavo, la escudriña como a tesoro. Entonces dice, entenderás el temor de ¿qué? De Dios. De Jehová, de Dios. Y cuando usted entiende el temor de Dios, entonces va a adquirir ¿qué? Dice, hallarás el conocimiento de Dios. ¿Y cuál es el conocimiento de Dios, hermano Gilmar? La inteligencia. Es la inteligencia. Por eso es que
predicar el Evangelio desde el punto de vista de Cristo es algo muy hermoso, porque no estamos hablando en lo relativo, sino en lo absoluto. Entonces, todo aquel que es de la verdad oye la voz de quién, hermana Ofelia. El que es oye la voz de quién, de Cristo. Todo el que es de la verdad oye la voz de Cristo. ¿Por qué tenemos que oír la voz de Cristo? Porque la voz de Cristo es la verdad absoluta. Alguien me puede decir, pero Pastor Henry, la verdad absoluta nadie la ha descubierto ni los filósofos. Pero le voy a decir que es una verdad absoluta. Las verdades, hay dos clases de verdades en lo relativo, la subjetiva y la objetiva. Esas verdades relativas cambian todo el tiempo. Cuando yo llegué acá, para ir por las 95, lo máximo era 55 millas. Pero luego después, sea porque hicieron un carril adicional o lo que sea, cambió a 65 millas. Pero si yo en la ocasión que estaba a 55 iba a 65, me ponían un ticket. Ahora voy a 65 y no. Entonces, las leyes son relativas. Por eso le hacen enmiendas, modificaciones, cambios y correcciones. Porque es relativo. Entonces, esa verdad existe en las cosas de las que nosotros nos referimos hablando, que es la verdad relativa subjetiva. ¿Cuál es la verdad objetiva? Esta es una mesa. Vamos, es blanca. Hagámosla toda compacta y hagamos una sola plancha de mármol negro. ¿Ya? Entonces, de 20 puestos, hagámosla de 30 puestos. Esta es una verdad relativa objetiva porque yo la puedo tocar y yo puedo hacer miles y miles de diseños de mesas, de sillas, de todo, porque cambia. Entonces las verdades cambian relativas y subjetivas. Cuando Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, no se estaba refiriendo a estas verdades. Por eso Jesucristo en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? De todo lo que es mentira. Entonces, ahora viene la parte clave. ¿Por qué las palabras de Jesucristo, que en algunas Biblias está en tinta roja, es la verdad absoluta? Porque el mismo Jesucristo dijo lo siguiente, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? Quedarán. No pasan. Hay palabras que han pasado. Discúlpeme, ¿cuál es su nombre, señor? Francisco. ¿Usted conoció el Viper? Viper. Sí. Eso ya pasó, ¿cierto? Desapareció. Hermana Ofelia, el VHS, ¿se acuerda? El Betamax, el Wallman, perdón. Todos esos han desaparecido esas palabras. Esas son verdades, ¿qué? Relativas, objetivas. Desaparecieron. Pero mire con lo adelanto de la ciencia que hay, que llegamos a la inteligencia artificial y las palabras de Cristo están todavía, ¿qué? En pie. Nunca puede decir alguien, Jesucristo se equivocó. Antes los adelantos científicos están confirmando lo que dijo Cristo. En el Evangelio dice que vino el Espíritu Santo y engendró ¿a quién? A Jesucristo en la Virgen María sin conocer varón. Y hoy acaso con la inteligencia que hay en los laboratorios no se hace eso mismo. En el año 60 comenzaron a hacer la primera, fueron a hacer sintéticamente tanto el óvulo como el espermatozoide y lo fecundaban y crecía la figura de ese bebé humano, pero cuando tenía que respirar, moría. Hicieron 5,000 veces ese experimento. Yo le decía al profesor de filosofía, al profesor le decía, mire lo importante que es la palabra de Dios. Usted como alumno, ¿cuántas veces se puede equivocar en un problema? Un alumno, dígame, Valentina. Muchas veces, ¿cierto? Pongámosle 5 veces. Pero el profesor, ¿cuánto se puede equivocar? Démosle una vez que se equivoque en el mismo problema. Y el que es catedrático, ya vamos a decir, profesor de universidad, se tiene que equivocar menos, ¿correcto, Francisco? Correcto. Y el científico, menos. Pero ¿cómo así que estos científicos hicieron 5,000 veces el experimento y no pudieron darle vida? Porque dependían sintéticamente del óvulo y del espermatozoide. Entonces, ¿qué tuvieron que ir? Tuvieron que ir al hombre y la mujer y los fecundaron in vitro y nació la primera niña probeta en Inglaterra. ¿Sí me entiende? Yendo a eso. Y ustedes saben que ahora sacan los clones ¿cómo? Simplemente con la célula y dándole la descarga eléctrica y se forma una persona idéntica a mí 100%, mas no el espíritu. Pero ya ahorita la ciencia ha aumentado muchísimo y está profetizada en la Biblia. En Daniel 12:4 dice, la ciencia se multiplicará y irán unos de aquí para allá
Pero ahí donde dice, la ciencia se multiplicará en gran manera. Incluso alguien me hizo a mí la pregunta y me dijo, hermano Henry, Elon Musk piensa hacer viajes interplanetarios. Cuando Cristóbal Colón estaba, él gastó 6 meses en llegar a ¿dónde? América. En el conocimiento que tenían los barcos de vela, porque no había ni de vapor. Pero si nosotros hubiéramos ido con Francisco, yo hubiera ido con Francisco y le digo, Cristóbal Colón, nosotros hacemos eso que usted gasta ahora, de donde salió de España hasta América, lo hacemos en una nave llamada jet, ¿en cuánto? 12 horas más o menos. En un jet comercial, 10, 12 horas. ¿Qué habría dicho Cristóbal Colón? Imposible. No, ustedes no me están diciendo la verdad. Eso sí es imposible. Pero es imposible, es relativo porque hoy en día se hace. Y si le preguntamos a uno de las fuerzas militares del ejército de los Estados Unidos, en un avión supersónico, ¿cuánto gastará, hermana Doni? 3 horas. El Concorde, que ya lo descontinuaron por el fracaso que tuvo, entonces ese lo hacía en 4 horas, creo, de París aquí a Nueva York. Todo eso es relativo y esa ciencia va pasando. Pero las palabras de Cristo nunca serán afectadas por ello. Por eso es que Jesucristo se tomó esa autoridad de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Entonces, si usted quiere ser de la verdad, ¿qué usted tiene que oír? Lo dijo Cristo. Todo aquel que es de la verdad oye que mi voz. Juan 18:37, no lo olviden. Entonces usted está en el negocio que esté y vas a hablar siempre con ¿qué? Con la verdad. Está en una relación sentimental y siempre va a hablar con ¿qué? Con la verdad. No va a comenzar por jugar con la muchacha o con el muchacho, sino con la verdad. Está en algún movimiento, lo que sea, en alguna circunstancia, usted va a hablar con ¿qué? Con la verdad. Pero para hacer eso, usted tiene que tener solamente oídos para la voz de ¿quién? De Cristo. Porque de resto no se puede. Ahora, vamos a mirar otro que es muy importante, es otro versículo que dice, compra la verdad. Ya vimos los 8 pasos para entender el temor de Dios y para adquirir el conocimiento de Dios, ¿ya? Vamos a mirar qué le pasa a los que aman esta sabiduría, los que aman las cosas que son de la verdad. Proverbios 8:21. Vamos a mirar Proverbios 8:21. Proverbios 8:21. Muy importante esto. Puede leerlo, hermano Gilmar, por favor. Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Mira, el amar a Cristo es algo muy importante. Pero el amar a Cristo es algo que no se hace como nosotros pensamos. Uno dice, ay, yo amo a Cristo. Y usted le pregunta a cualquiera, no, yo amo a Cristo. Jesucristo dice, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Cuando nosotros, el proverbio dice en el 21, para hacer que los que me aman tengan su ¿qué? Su heredad. Su heredad. Y luego dice, y que yo llene sus tesoros. Amar a Cristo. Ahora, tenemos muchas cosas de hacer tesoros. Cristo me dice, haga tesoros en los cielos. Por eso la gente emprendedora es muy especial delante de Dios. No, de verdad, es muy especial. Porque cuando oyeron las palabras de que Cristo dijo, hagan tesoros en los cielos, yo me apunto ahí. Pero ¿cómo hago yo tesoros en los cielos? Mire, vamos a mirar un versículo que es algo muy importante, cómo yo hago los tesoros en los cielos. Vamos a ver. Lucas 13:44. Lucas 13:44. Ya vamos a terminar. Uy, bueno, empezamos un poquito tarde. Lucas, puede leerlo si lo tiene alguien. ¿Quién lo tiene? Por favor. 13:44, ¿qué dice? No hay. Dame un segundito. Lucas, nuestro corazón 2. Es como un tesoro escondido. Sí, el tesoro escondido. El reino de los cielos es como un tesoro Pero es el- escondido. La cita bíblica, hermana. ¿Cómo? La cita bíblica que está leyendo. La de 44. Lucas 13:44, entonces. No existe. No existe. ¿En qué está leyendo usted? Luke, El Bible Gateway. No, pero ¿en qué? 14:33. Ahí sí. Oh, 14.
13:44 es la cita bíblica. 14:33. 14:33. Bueno, entonces será Mateo 13:44 también. Sí, Vamos a mirar. bien. ¿Usted está en Mateo? ¿Cómo está? Sí, yo estoy en... ¿Qué dice, pastor? ¿Lucas o Mateo? Ya, el hermano, ¿en dónde lo encontró, hermano Gilmar? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo es? Bueno, sí, señor. Es Mateo 13:44. Usted está leyendo Mateo 13:44. Puede leerlo ahora sí, hermana Nati. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Ese es en ese Sí, estoy. siga leyéndolo. Es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro, ¿cómo? Escondido. Usted sabe que la mayoría de tesoros terrenales, ¿cómo están? Escondidos, ¿cierto? En unas naciones lo llaman que las huacas. No sé en México cómo le dirán. Eso, que están en monedas de oro y cantidad de cosas. Sí, huacas. Huacas. Una huaca escondida. Y incluso eso tiene sus misterios también. Pero aquí dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. El reino de los cielos. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios y el reino de los cielos, estamos hablando de lo mismo, pero en uno es a nivel de gobierno y en otro es a nivel de vivencia. El reino de los cielos es celestial, por lo cual los cuerpos terrenales no pueden estar ahí. Los cuerpos terrenales estamos en una tierra terrenal. Pero nosotros, dentro de nosotros se comienza a formar un cuerpo ¿qué? Celestial. Por eso Jesucristo cuando llega donde Nicodemo le dice, mira, si usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que nacer ¿qué? De nuevo. Y uno dice, bueno, ¿y yo cómo nazco de nuevo? ¿Acaso yo puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces Jesucristo dice, bueno, si yo estoy hablando con un maestro y le hablo cosas terrenales y no las entiende, ¿cuánto más si yo le hablo lo celestial? No me va a entender jamás. Entonces el asunto es, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Hermana Ofelia, eso es como imposible, ¿cierto? Pero mire la ventaja de nacer de nuevo. Pero para yo nacer tengo que haber sido ¿qué? Engendrado. Porque si no he sido engendrado no puedo nacer. Entonces en el reino de los cielos es un tesoro escondido. ¿Lo dice quién? ¿Quién lo dice? Mateo. Lo dice Jesucristo. Y lo escribió Mateo. Es un tesoro escondido. Pero si a mí me lo dice Jesucristo y pongo esas palabras de Cristo en mi escritorio y tengo más proyectos en mi escritorio, ¿a cuál le doy prioridades, hermana Patricia? Debe ser a las palabras de Cristo. Y lo demás vendrá ¿por qué? Añadidura. Entonces yo digo, ¿y cómo el reino de los cielos es un tesoro escondido? Entonces yo tengo que mirar eso y lo dice Cristo. Y luego dice, el cual un hombre lo halla, o sea, halló el tesoro escondido, lo halló. Dice, y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso le faltó al joven rico cuando Jesucristo le dijo, deja todo y ven, sígame y serás perfecto. No había encontrado ¿qué? El tesoro, aunque tuvo a Cristo de frente y le dijo, haga eso y serás perfecto. Entonces, nosotros debemos de dar un paso al frente, como personas que somos emprendedores, no solamente en lo terrenal, sino también en ¿qué? Y que es lo más importante porque eso es lo que permanece a vida eterna. Entonces, aquí encuentro yo que este hombre va y vende todo lo que tiene y va y compra aquel campo, el tesoro. Y le voy a decir, ¿cómo nosotros somos engendrados? O sea, ¿cómo ese hombre nuevo es engendrado? ¿Cómo yo vuelvo a ser engendrado nuevamente? Vamos a mirar. Primera de Corintios 4:15. ¿Qué nos dice? Primera de Corintios 4:15. Ya voy a terminar. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 4:15, hermano Gilmar?
Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Mira, somos engendrados por las palabras ¿de quién? De Cristo. O sea, el nuevo hombre, la nueva criatura. Francisco ha oído hablar algo de la Biblia, ¿cierto? Sí. Ok. La nueva criatura es engendrada por medio ¿de qué? Del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio en la Biblia? El Evangelio es todo lo que habló Cristo, y de Génesis a Apocalipsis que esté de acuerdo a lo que habló Cristo se llama ¿qué? Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Por eso Jesucristo no condenó a nadie, pero no le alcahueteó el pecado a nadie, que es diferente. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Entonces, ¿cómo iba a condenar si quería salvar al perdido? Sería una contradicción. Entonces, por eso nosotros no podemos juzgar a nadie. Nosotros juzgamos todas las cosas, sí, pero las personas no las podemos juzgar. Por eso Jesucristo dice, no juzguéis para que no seas juzgados. No condenéis para que no seas condenados. Perdonad y seréis ¿qué? Perdonados. Porque Jesucristo ha venido a buscar y a salvar lo que sea ¿qué? Perdido. Pero a veces cometemos el error que nosotros unimos un solo paquete. Si la persona tiene un error, nosotros rechazamos a la persona, en vez de rechazar el error que tiene la persona. ¿En dónde queda el mandamiento si yo rechazo a la persona y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Sí. Encuentra una mujer en un pozo de agua y es una mujer samaritana. Y Cristo dice, voy a evangelizar a esta mujer. Pero alguien le pudo haber dicho, uy Señor, esa mujer no vale la pena que la evangelice. ¿Y por qué no? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene tampoco es marido. Entonces, ¿qué dice Cristo? Yo no. Yo he venido a buscar y a salvar lo que ha perdido. Lo que ha perdido. Y si la condeno, entonces ¿a quién voy a salvar? Si todos están perdidos. Entonces, cuando nosotros entendemos esa verdad de Cristo y no nuestra supuesta verdad, nosotros no juzgamos a nadie, juzgamos las cosas. Eso lo dice Pablo, ¿cierto, hermano Francisco? Eso lo dice Pablo allá en Corintios. Dice, porque nosotros juzgamos todas las cosas y no somos juzgados de nadie, porque ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo no juzga a nadie, pero sí enseña para darle luz en ese error que tiene la persona. Porque nuestro objetivo es ¿qué? El Evangelio es una buena ¿qué? Noticia. Por eso es que predicar el Evangelio es lo más importante, pero hacerlo desde el punto de vista ¿de quién? De Cristo. Todas las iglesias creadas y habidas por haber predican la Biblia. Y la Biblia es una sola, hermana Ofelia. Pero cuando dan la interpretación de ellos, ahí sí podemos decir, y cada iglesia con su punto de ¿qué? De vista. De nosotros tenemos que hacer como Cristo. Cristo llegó y miró todo, miró las 7 iglesias en el Apocalipsis, dice, yo a todas les predico lo que tengo que predicarles. Y colocó una frase al final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero ¿qué es el Espíritu? ¿Cuál es el Espíritu que le dice a las iglesias? Jesucristo dice en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Esas son las que deben escuchar las 7 iglesias. En este tiempo, todas las que deben de escuchar, todas las iglesias deben de escuchar las palabras de Cristo. Y entonces el que es de la verdad, oye, ¿cuál voz? ¿Cuál es la cita bíblica, hermana Patricia? Juan 18, ¿qué? 27. Eso dijo Cristo. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces ahora llegamos a lo más importante. Ya sabemos que somos engendrados por medio de ¿qué? El hermano Gilmar leyó, aunque tenga usted muchos encuentros en Cristo, dice Pablo, yo os engendré por medio de ¿qué? Del Evangelio. Pero todo aquel de la verdad, oye ¿qué? Mi voz. ¿Quiere usted que cuando dé una conferencia fluya la verdad a través de ti? A nivel relativo, a nivel objetivo. Y si predica el Evangelio, que fluya la verdad a través de ti a nivel absoluto. ¿Sabe por qué es importante la verdad? Porque por el Evangelio nosotros somos engendrados, que es la verdad absoluta. El Evangelio es la verdad absoluta. Pero también para poder nacer de nuevo, ser nueva criatura en Cristo, tenemos que nacer de su buena voluntad. Él nos hace nacer por esa palabra de verdad. Santiago 1:18. Ahí yo voy finalizando ya. Ya. Santiago 1:18 puede leerlo quien lo encuentre, por favor. Santiago 1:18. Mire lo importante que es esto.
Él de su voluntad, ¿qué dice ahí? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Óyeme, Él, Dios de su voluntad, porque Él no quiere que nadie se pierda, nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de qué? De verdad. Todo aquel que de verdad oye que mi voz, dice Cristo. Él nos hace nacer es por la palabra de verdad. La palabra de Cristo sin alterarla. Por eso Jesucristo dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La verdad absoluta tiene una característica, que no le podemos a la palabra de Cristo hacerle, agregarle o quitarle o hacerle de enmiendas, correcciones, modificaciones o cambios. Es así como Él dice. Porque si yo le hago una anexión a las palabras de Cristo, le estoy diciendo, Señor Jesucristo, le faltó algo. Y si yo le quito, le sobró algo. Y si yo le corrijo, usted se equivocó. Y si yo le hago una enmienda a usted y dijo algo que no estuvo bien dicho. ¿Y quién le va a decir eso a Cristo, hermana Ofelia? Nadie. Nadie. Por eso es muy importante que salgan de esta reunión ahorita diciendo, yo quiero oír esa voz porque quiero ser de la verdad. Y hemos leído, Él de su voluntad nos hizo nacer a nosotros por la palabra de verdad, la de Cristo, nos hace nacer para que seamos primicias de sus criaturas, que van a entrar a ese reino de los cielos con un cuerpo celestial, una nueva criatura. ¿Qué es estar en Cristo? El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. ¿Y por qué es nueva criatura? Porque todas las cosas pasadas, todas las mañas, todas las mentiras pasaron y ahora es una nueva ¿qué? Persona en Cristo hablando verdad en todo tiempo. Amén. Jesucristo está encantado de que usted le escuche a Él y coloque las palabras de Cristo en su escritorio del cerebro y dele la prioridad que le debemos dar. Amén. ¿Cuántos quieren darle esa prioridad? Amén. De esa manera esta enseñanza será una luz en su lámpara. Las 10 vírgenes tenían las lámparas, 5 las tenían encendidas y 5 no las tenían encendidas. Por eso es que la Biblia dice que a la medianoche todas estaban ¿qué? Dormidas. Pero el que tiene la enseñanza y la pone en práctica, su lámpara está encendida. Proverbios 23. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es ¿qué? Luz. Los que tenemos esta enseñanza y la ponemos en práctica, vamos a tener las lámparas encendidas. Y si las tenemos encendidas, vamos a oír la voz del Señor. Entren a las bodas ¿de qué? Del Cordero. La venida de Cristo está muy cerca. Buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente. Y todo lo demás es una ¿qué? Añadidura. Y la tenemos que tener. Cristo la prueba, la añadidura. Pero buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios. Y su justicia. Entonces, desde hoy en esta noche, procuremos que nuestra boca siempre esté ¿qué? La verdad. En todo campo. En una relación sentimental, en una relación de pareja ya matrimonial, en un negocio, en un trabajo, en una empresa, siempre esté la palabra de verdad en nosotros por delante. Amén. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra, porque eres bueno con nosotros, de verdad que eres bueno. Y nos has dado hoy una palabra para que nosotros podamos discernir, Señor, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas soberano en todos nosotros y que podamos colocar tus palabras en ese escritorio de nuestra mente, dándole la prioridad para ser nuevas criaturas, Señor, y nacer por la palabra de verdad y ser nuevas criaturas para ser ciudadanos de ese reino celestial, del reino de los cielos. Gracias, Señor. Presento aquí a todos los que están presentes. Los entrego en tu mano, Señor Jesucristo, y me entrego yo mismo en tus manos para que me hagas conforme a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Amén. Bueno, ahora hay una comidita y después va a haber algo que la hermana Ofelia nos va a enseñar. No llego todavía.
Dios les bendiga.